Creo que mis colegas de la bancada de la oposición, por supuesto, han sido elocuentes con los números. Hubo un ajuste a la documentación presentada. Creo que no hubieron opiniones, sino que hubo una descripción de la información. Por lo tanto, yo voy a tratar de, para complementar, de ir haciendo algunas observaciones que entiendo que pueden sumar algo, Presidenta. Voy a empezar también por mencionar algo que ha sido noticia en estos días, que tiene que ver con la inclusión dentro del presupuesto, por lo menos de la palabra de código urbanístico, con la intención de ponerlo en discusión. Esto para arrancar con lo que refleja una conducta sistemática y que en definitiva es la realidad de este presupuesto. La mentira del intendente Issa. Han visto ustedes a través de todos los medios de comunicación que hace poquitas horas se refirió a que él se había comprometido de alguna manera a trabajar sobre los loteos y a que de alguna forma en este consejo se había estado trabajando sobre los loteos y nada más alejado de la realidad. Es que se aprobó una ordenanza en esta gestión, en su gestión, Presidenta. Y eso es o desinformación, es decir, o no le informaron bien al intendente, y entonces en ese caso, por favor, ajuste con sus asesores, intendente, porque es la representación de la ciudad, o malicia. En este consejo se aprobó una ordenanza que nosotros y nosotras, recordarán, señalamos que tenía cierta orientación que tenía que ver con regularización de obras, no de loteos. De loteos no se aprobó nada, obras privadas. Recordarán que nosotros dijimos que esto iba a implicar una absoluta arbitrariedad y discreción para el Ejecutivo para el año que viene de perseguir a quien quiera para cobrar por cualquier modificación o otorgarle una exención de manera arbitraria. Bueno, podemos volver a esa sesión, ahí está todo, no voy a volver sobre esa discusión. Pero digo, como para, en mi caso, Presidenta, tratar de utilizar las palabras que creo que son correctas. El miembro informante del oficialismo describió lo que es, por supuesto, el presupuesto formalmente. Se habló de planificación de recursos, de estimación y proyección de recursos y de gastos generales. Se dijo que había un presupuesto equilibrado finalmente y se hace referencia, de alguna manera, se quiere instalar la idea de austeridad o de prudencia. No hay prudencia en esto. Este presupuesto no es ni prudente ni austero. Este es un presupuesto que o es producto de un error garrafal o es una acción directamente, explícitamente bochornosa y decidida. Y esto, para sostener esto, simplemente habría que volver a escuchar las intervenciones de los colegas preopinantes sobre la descripción de lo que dice el presupuesto, Presidenta. Por ejemplo, cuando se hace referencia a cómo se estima el recurso para pensar en cuánto van a cobrar los compañeros municipales, y el miembro informante, o sea, el intendente Issa, vamos a decir que el miembro informante del oficialismo representa al intendente Issa porque no vino nadie del Ejecutivo. Por primera vez en mucho tiempo, como se explicó también en el inicio, el Ejecutivo se borró para discutir esto, porque obviamente no puede discutir esto. Solamente necesita imponer este presupuesto a la fuerza y sin discusión de fondo, porque no pueden sostener lo que es una evidencia, la mentira absoluta sobre la proyección de este presupuesto. Decía que para explicar cómo se calculó el presupuesto para recursos, el miembro informante del oficialismo dice se tomó el primer trimestre. Este consejo tiene el segundo trimestre, la rendición trimestral ya tiene el segundo. Este consejo, no es que no está acá. Si usted ve la segunda rendición, se va a encontrar con que los números son los que explicó el colega Russo. Si necesita construir un relato que tire los números para abajo y usa como información el primer trimestre, por lo menos sean honestos y digan, miren, no queremos apelar a la información a la que deberíamos apelar porque está en este consejo, la rendición del segundo trimestre, y de esa rendición fácilmente se puede hacer la estimación que hizo el colega Russo y que, por supuesto, nadie del Ejecutivo vino a explicar.
nadie quiso venir a hablar porque, entre otras cosas, lo primero que iba a tener que explicar es esto. Usaste la rendición del primer trimestre y si ya tenemos que estar en el tercero, ¿cómo explicás que se incrementa un 13% el presupuesto para contrataciones directas y se disminuye un 13% el presupuesto para sueldos? ¿Cómo se explica eso? El colega Russo hizo la cuenta clarísima, no la voy a reiterar. Sí voy a decir que dejó por fuera de esa cuenta el último aumento, ese 20%. Es decir que en realidad, si uno hace el número fino, nos vamos a encontrar con que al día de hoy el presupuesto que está para el 2025 está por debajo de lo que se necesita para pagar la totalidad de la masa salarial. Entonces la pregunta que deviene inevitable es si el intendente Issa ya tiene la decisión de seguir echando gente, de manera ilegal, como lo hizo. De la misma manera que lo hizo usted, presidenta, en este consejo, que echó de manera ilegal y que reincorporó después, también, por supuesto, vulnerando las normas y haciendo de cuenta que este consejo no tiene reglas. Pero en definitiva, todos esos juicios que siguen estando allá, cuando vemos el presupuesto, nos preguntamos si van a seguir con la persecución política. Por supuesto que aventuramos una respuesta. Creo que no se las tengo que explicitar. Es marca, es un sello de esta gestión la persecución política. Y lo digo así, con todas las letras, porque hay trabajadores despedidos de planta permanente designados con anterioridad a la gestión de Tamayo. Se lo digo al bloque del oficialismo que tanto quiere hablar de Tamayo. Compañeros y compañeras, empleados y empleadas públicas designados antes de la gestión de Tamayo. Trabajen la obsesión, como decía el compañero Divisia, con ese exintendente. Comprendan que hay persecución política. Comprendan que eso es cruzar un límite del cual cuesta muchísimo volver. Y cuando vemos este presupuesto, observamos que si sumamos el último aumento, que se anuncia como un 20%, por supuesto que no es el 20% de la masa, ¿no? Va a significar 40.000 pesos, pongamos. Aproximadamente 40.000 pesos. Para un categoría 7, exactamente. Entonces, digo, si vemos ese presupuesto, nos preocupamos, presidenta, porque advertimos que el intendente tiene la decisión de seguir persiguiendo gente porque piensa distinto, porque no le gusta la cara, porque reclama por sus derechos. Y en paralelo hace actos, como si fuesen actos de gobierno, entregándole la ropa a algunos compañeros, que tienen que ir a recibirlo porque, entre otras cosas, tienen temor de que si no recibe en el acto de gobierno una ropa, sea despedido. ¿Sabe por qué tienen temor? Porque demostró que lo hace. Demostró que viola las normas y no le importa. Entonces, en ese punto, que es una de las cuestiones primeras que mencionó el colega Russo, yo quería sumar ese detalle. Si hacemos el cálculo, y si quieren lo podemos hacer acá mismo, ahora mismo, frente a los vecinos y vecinas, ya que no viene nadie del Ejecutivo, no sé si es por la estampida permanente de los funcionarios y funcionarias que se van, o porque no pueden dar la cara, porque si la dan, quedan entrampados en su mentira. Pero si ustedes quieren, podemos hacer el cálculo acá. Lo adelanto al colega, ya hasta están los criterios, pero lo podemos repasar para ver cuánto es con detalle, con centésimos, lo que se asigna al presupuesto para salario de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando se habla de austeridad, de prudencia, lo que se está es mintiendo. Lo que se está es utilizando esas palabras para encubrir el ajuste a los trabajadores y trabajadoras. Y cuando se dice que tuvieron que asumir una situación desastrosa de los gobiernos anteriores, lo que se omite decir es que ustedes, presidenta, el oficialismo, son los mejores exponentes de mi ley. Yo sé que los digo hoy a ustedes les sirve porque todavía mide bien mi ley, pero ustedes son los que provocaron un 15% más de pobreza. Ustedes son los responsables en este año, no es consecuencia del año anterior. El año anterior tiene su propia estadística.
Tal vez no crean que son ustedes en términos personales, tampoco lo estoy diciendo de esta manera. Me parece que es la pertenencia política la que ustedes tienen. No lo tomen personal, colegas. Háganse cargo de las decisiones. Háganse cargo. Echaron empleados públicos, pegaron un tarifazo. No sé cuál es el precedente. Busquen ustedes el precedente en la historia de esta ciudad para ver el tarifazo que ustedes pegaron. Ustedes mismos dijeron que hay 80 personas en situación de calle. Ustedes mismos reconocen que hay gente en los contenedores que no se veía. Ustedes mismos escriben en el presupuesto que restan recursos para ayudas sociales y se los incrementan para turismo y dicen que la pobreza es la consecuencia. Sí, claro, mire, la pobreza es la consecuencia de cuando en la década del 80 la oligarquía triunfó y dijo este país va a ser agroexportador, si quieren podemos volver hasta Roca, pero háganse cargo de lo que ustedes hacen. Este año 2024, casi 15% más de pobreza y el doble de indigencia en esta ciudad. Y cuando vemos el presupuesto, ¿qué observamos, Presidenta? Que el oficialismo dice, hay prudencia, hay buena administración y lo único que reflejan en lo que firman es ajuste para los trabajadores y aumento para la ciudadanía en los servicios públicos, como lo vamos a ver en el presupuesto, en el proyecto de tarifaria. Por otro lado, Presidenta, hay que decir, yo decía, esto es o un error garrafal o es un proyecto pensadamente, deliberadamente bochornoso. Porque como lo dijo también el colega Russo, el intendente copió la nota del intendente anterior, es decir, que según él tiene el mismo sentido de gestión, y lo primero que hizo el intendente cuando asumió fue, antes que se lo pida su mandante, fue decir que el Tratado de la Toma, decirlo por omisión, porque ni siquiera tuvo la valentía de hablarle de cara a los trabajadores, fue decir que el Tratado de la Toma no rige más. Ese tratado sigue incumplido y este presupuesto vigente sigue siendo violado por el intendente Issa, y vamos a ver qué dice el Tribunal de Cuentas cuando tenga que explicar por qué no fue a reclamar lo que es un derecho para este municipio, que representa que los trabajadores municipales hoy deberían estar cobrando por arriba de la canasta básica. ¿Qué reclamo hizo Issa? Ninguno. Leyó un tuit del gobierno provincial y dijo, bueno, parece que el Tratado de la Toma no existe más. Y ustedes fueron cómplices de eso. Y ahora dicen que están preocupados por no sé qué cosa de austeridad de los trabajadores. Afortunadamente, todo lo que hablamos acá, yo sé que seguramente a nadie, casi a muy pocas personas puede interesar, pero está todo grabado. Todos somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Eso está clarísimo. Por eso es importante que hablemos, aunque a veces no les gusta que hablemos. Es importante porque implica asumir la responsabilidad del voto que nos puso acá. Salvo la colega Sánchez que se transfugó. Permítame la discreción, presidente. Gracias. Sí, y es que, bueno, es obvio. Yo creo, no sé si a esta altura alguien lo desconoce, pero bueno, había que decirlo. Claro, tal vez vote en contra del presupuesto. Vamos a ver. Bueno, presidenta, eso digo, necesitaba de alguna manera ampliarlo en relación a las partidas destinadas a los compañeros y compañeras trabajadoras. Que le reitero, presidenta, sería importante que frente a la representación gremial ningún legislador pueda agredir de esta manera a los compañeros y compañeras. Más allá de usted, presidenta, más allá de usted, es importante que respetemos la institucionalidad. Son delegados gremiales. Yo sé que para ustedes los fueros gremiales son un invento que ya no rige más, que el sindicalismo es un invento del peronismo, que el intendente Issa demostró que puede violar la ley y que todavía no le pasa nada. Usted sabe que hay más tiempo que vida y que tarde o temprano la justicia llega. Todavía no le pasa nada. ¿Y ustedes creen que esa es la mecánica con la que hay que relacionarse con los trabajadores y trabajadoras? Y por las dudas, presidenta, si había alguna duda, tiramos plata, este consejo o la provincia, o este consejo o el intendente Issa no, porque hubiese mandado
a otros esbirros a hacer de patota. O este consejo o el gobierno provincial tira plata haciendo venir a un grupo de compañeros y compañeras de policía a vallar acá al Consejo Deliberante. Otra vez, ante la insinuación del reclamo de un derecho, la primera respuesta del oficialismo, exactamente igual que mi ley, es la represión, es la conducta represiva. Por las dudas, uniforme. Menos mal, y no se enojen los compañeros de Gendarmería, menos mal que Gendarmería está ya de vacaciones en la punta, porque hasta ahora no hay ningún operativo de narcotráfico que hayan resuelto, pero menos mal porque si no estarían acá también. Mientras más uniformados, mejor. Sí, le concedo. No dialoguen, bueno, por favor, ahí está. por favor, no dialoguen. Bueno, no dialoguen. presidenta, no, simplemente me gustaría, presidenta, me gustaría en ese caso me gustaría que la concejala, que es del rubro del deporte, vaya para contribuir con el gobierno provincial y denuncie en la justicia penal que hay una fuerza de seguridad que no puede estar ejerciendo actividades de seguridad en una cancha como Gendarmería. Entonces estaría interesante que lo denuncie para que investigar. Si es que el jefe de acá se descolgó, si es una orden de Patricia Burri, si están haciendo un operativo para perseguir una banda narco, o no sé. Pero sería interesante, digo, ya que lo ve todos los días, porque si no... Sí, no dialogue, por favor. Por eso, pero sería bueno. Sería bueno con alguno de los colegas que haga la denuncia. Bueno, presidenta, para volver al presupuesto, que es lo importante y que yo sé que al oficialismo, mientras esto más circense se haga mejor. Para volver y tratar de ajustarnos a los datos que ya han sido expuestos acá. Me gustaría también destacar, presidenta, que el miembro informante de la comisión hizo el mismo cálculo que luego repitió el colega Russo sobre los ingresos o los recursos propios. Él explicó que el presupuesto total se compone, no sé si lo dijo con estas palabras, pero bueno, se compone de dos fuentes, dos recursos: coparticipación e ingresos propios. Tasa, servicio, ingresos propios. Él explicó que los ingresos propios, lo que explicó, en realidad leyó lo que dice el presupuesto y es el informe exactamente, 14.000 millones redondeado para arriba, como dijo Russo. Explicó luego el colega Russo que si hubiese venido alguien del Ejecutivo, este cálculo que hicimos acá públicamente se lo hubiésemos formulado y seguramente se hubiesen evitado el bochorno de expresar este error en el presupuesto. Están confesando la subevaluación. Es decir, están confesando que no saben cómo hacer un presupuesto o de manera deliberada lo están haciendo mal, es decir, están incumpliendo sus funciones, porque tiene consecuencias eso. ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Que terminan manejando la plata como quieren. En esa, yo voy a volver a reiterar, hay una diferencia de 10.000 millones de pesos. Lo que está en el presupuesto son 14.000 millones, previstos como fuente de recaudación propia, vamos a decirlo de esta manera, siempre apelando a esa trampita, que es más grande que la Torre Eiffel, de remitirse al primer trimestre, cuando ya estamos hablando del tercer trimestre. Pero apelando a esa trampita, nosotros y nosotras nos pusimos a sumar. Mire que yo soy abogado, presidenta, no soy contador ni nada, pero me puse a sumar. Y me advierto con que la recaudación en este momento es la que dijo el colega Russo, proyectada. Son 10.000 millones más, 24.000 millones. Y ahí sí digo, siendo prudente y austero. Lo otro es una mentira, es un engaño, una falacia, un embuste, la palabra que quiera, la que más le gusta al intendente. Un error, una barrabasada, un accionar doloso, un incumplimiento de deberes funcionarios públicos, como a usted les guste. Siendo prudente y austero, el ingreso que debería estar figurando en la ordenanza que ustedes van a aprobar es por lo menos de 24.000 millones de pesos. Eso sin contar los más de 6.000 millones que ustedes siguen encubriendo y que tiene en la timba financiera el intendente.
¿Se acuerdan de eso, no? ¿O ya se olvidaron? ¿O dónde están esos 6.000? Sí, sí, por favor. Tiene la palabra concejal Divisia. Presidenta, quiero apartarme el reglamento 2 minutos. Estoy con un tema personal. Puntualmente mis hijos están en la escuela sin agua y tengo que coordinar que los retiren. No he recibido respuesta ni de infraestructura escolar, ni de San Luis Agua, ni de la municipalidad. Salgo 5 minutos para coordinar que retiren a mis hijos y vuelvo. ¿Qué es lo que quiero pedir en realidad? Es que quiero participar de la votación. Si se llega a la votación antes que yo vuelva, que hagan un corte intermedio de pocos minutos, voy a estar aquí coordinando por teléfono el retiro de mis hijos. Muchas ¿Lo gracias. quiere hacer ahora, Presidenta? ¿Qué cosa? No. Sí, retírese, concejal. Cuando llame votación, esté atento para incorporarse en el recinto, por favor. Bueno. Continúe, Bueno. concejal Cordio. Gracias, Presidenta. Sí, por favor. Con respecto a lo de, hablabas de la timba, que se la garantizaron en este Cuenta presupuesto fina. nuevamente. ¿Eh? Artículo 9. Discúlpeme, concejal Russo. Sí, ¿Usted le diga. solicitó la interrupción al Sí, concejal sí. Cordido? Perdón, no me lo autorizó. Tiene la palabra concejal Russo. Perdóneme. El artículo 9 de este proyecto de presupuesto dice facultar al Poder Ejecutivo Municipal a colocar transitoriamente las disponibilidades del Tesoro Municipal en operaciones bancarias remuneradas o en otras alternativas financieras de inversión. O sea, lo que quiero decir que aparte se están garantizando la facultad de poder seguir timbeando la plata del municipio. Exacto. Una Gracias, observación. gracias. Continúe en el uso de la palabra, concejal Vale la Cordido. aclaración, Presidenta, porque también hay que decir que este año el intendente se dedicó, además de perseguir a trabajadores, vale aclarar, la mayoría no son opositores políticos, pero aún si lo fuesen, la verdad es que sería de buen dirigente, en lugar de perseguirlos, entablar conversaciones políticas. Pero bueno, además de eso, se dedicó a armar el entramado jurídico para que el año que viene, que va a tener mucho dinero de libre disponibilidad, porque ahora están ustedes por sancionar un presupuesto muy mentiroso, tener herramientas para escudarse de todo lo que este año no pudo escudarse. Acaba de nombrar el colega sobre la legalización de la timba. Bueno, como tanto me pidieron que informe, no lo informé y todavía no me pasó nada, más allá que algún inconveniente con funcionarios que se dieron cuenta que no podían seguir así, entonces se fueron huyendo. Yo hubiese aconsejado lo mismo a estos compañeros, porque no se sabe dónde termina esto, Presidenta, pero más allá de eso, este año ya lo está previendo. Entonces va a seguir timbeando, va a seguir diciendo que no tiene plata para aumentar los sueldos o para no pegar más tarifazos, y lo único que va a estar haciendo es negocio en una cuenta financiera. Y por otro lado, así como bajó 13 puntos del presupuesto para salarios, aumentó 13 puntos para contratar como él quiera, gracias a ustedes, Presidenta. Esto sí, esto debo decir que es un logro exclusivo de la bancada del oficialismo, cuando trató y aprobó el expediente 219-2024, que modificó la ordenanza 3 Romanos 768-2016, y que se cansaron de decir en la prensa, porque acá en el recinto no explicaron nada, que en realidad no era habilitar al intendente para contratar como quiera, y nosotros y nosotras lo que dijimos es, miren, lean el inciso O, el nuevo inciso que acaban de incorporar. Modificaron el artículo 24 de la ordenanza de compra y contrataciones. Transcribieron todo el artículo solo para incorporar el inciso O. Y el inciso O es, el intendente tiene la facultad de contratar como si estuviese bajo los efectos de un DNU. Se lo digo porque está de moda hablar de los DNU. Es decir, como si estuviese en la excepcionalidad completa en términos del sistema de contratación, y eso lo puede hacer porque ustedes lo regalaron el inciso O. Entonces, en conclusión, toda la plata que le sacó a los trabajadores la pone en una cuenta con la que va a contratar a otras personas, los contratos de servicio u otras negociaciones, de manera directa con las empresas que él quiera. Con las empresas que él quiera. Por ejemplo, estos 10.000 millones que hay de diferencia entre lo que dice el presupuesto y ustedes leen y lo que nosotros calculamos a mano alzada, esos 10.000 millones él los puede direccionar a las empresas que él quiera, integradas por las personas que a él les gusten.
Por otro lado, Presidenta, como también un tema que abordó mucho más técnicamente y en detalle el colega Russo, sobre cuánto es el porcentaje de aumento del presupuesto de 2024 a 2025, reiterar, como para ordenar la conversación, este año el presupuesto es 33.500 millones aproximadamente, este año. Y el que están por sancionar ustedes ahora, para el año que viene, es 53.000 millones aproximadamente. Eso es un 60% sin considerar el cierre del ejercicio. Si ustedes consideran el cierre del ejercicio, se van a dar cuenta que la diferencia es menor, porque al intendente le ingresó plata por fuera. Y lo dijo el intendente. Y es más, es lo que está diciendo públicamente para asumir el compromiso con los trabajadores. No se preocupen, compañeros trabajadores, como a mí me va a entrar plata por afuera, yo voy a cumplir mi palabra. Voy a ser una persona de honor, de fe, y les voy a aumentar a ustedes el salario. Eso lo dicen públicamente. Este año ya está pasando. Yo no sé si ustedes lo ven o no lo ven cuando estudian el presupuesto. No sé si el oficialismo en este recinto ve ese dato, porque si ve ese dato, en realidad es menos del 60% el incremento del presupuesto del 2024 al 2025. Y el gobernador Poggi, según lo que se discutió en la Cámara de Diputados, aumentó el 300%. Claro, después ya vamos a llegar en la tarifaria, pero me adelanto un detalle. ¿Por qué el gobernador Poggi aumenta el 300% del presupuesto? Porque en el mismo instituto que mide la inflación acá, dice que la inflación fue casi del 300%, 288, 90 y pico por ciento. Después vamos a llegar también a una perlita sobre eso. Entonces, ¿qué dice el gobernador? ¿Cómo estimo yo el presupuesto para adelante? Bueno, lo primero que veo es la inflación. Entonces, el intendente, ¿qué dice? ¿Cómo estimo yo el presupuesto para adelante? ¿Cómo hizo el gobernador con la inflación? ¿Cómo hago yo? No. Ahí no. Ahí sí yo me distingo del gobernador. Y ahí sí yo hago como no hice con el Tratado de la Toma. Como yo soy autónomo, yo defino como a mí me parece. Estaría bueno que esa autonomía la hubiese ejercido para defender los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía. Porque el Tratado de la Toma no solo implicaba mejores salarios, sino mejores servicios. Entre otras cosas, implicaba evitar conflictividad con los trabajadores que tienen derecho a reclamar. Que si no les gusta eso, a veces temo decir estas palabras porque estoy seguro que se van a envalentonar y van a querer ir, pero si no les gusta, modifiquen la Constitución. Yo sé que van a querer eliminar el artículo 14 bis. Sé que va a ser el deseo que no pudo cumplir ni la dictadura. Y si no, cumplan la Constitución. Aunque en honor a la verdad, Presidenta, en este Consejo nos hemos dado cuenta que las normas dicen una cosa y la mayoría hace lo que quiere, sin importar lo que dice la norma. Entonces digo, el porcentaje de incremento de un presupuesto a otro ni siquiera es el 60% como surgiría nominalmente de un análisis de los propios presupuestos, ¿no? El vigente y el que se va a aprobar. Es menor. Pueden ver, hoja 10 del presupuesto. Ahora, en esa misma hoja, si ustedes ven cuánto es el porcentaje que se destina a salario, creo que también lo dijo el compañero, no me acuerdo si lo dijo el compañero Russo, el porcentaje que se destina a salario es no más del 30%, menos. Del presupuesto. Se aumentó, exactamente. 70% se aumentó para que el intendente haga y contrate con quien quiera a las empresas que a él le gusten para hacer lo que él quiera. 70% se aumentó ese rubro y ustedes se lo permitieron por el inciso O, y 30% se aumentó nominalmente para pagar salarios. Y según el gobernador Poggi tenemos 300% de inflación. Entonces, Presidenta, me parece, ya sé que no vamos a pedir ni que vuelva el Ejecutivo, ni que hagan, no va a pasar nada de esto. Sí me parece que hay que decir la verdad. Y hay
hay que expresar lo que corresponde. Esto es o un gran error o un bochorno pensado, elaborado, ex profeso. En relación a la obra pública, Presidenta, como también aquí se dijo, no es un detalle que se viole la ordenanza 906 del 2019. Vuelvo a mencionar lo mismo que dijo el colega Russo. No es una ordenanza del intendente Tamayo, para que no se aflijan y para que puedan pensar seriamente la violación a la ley que están haciendo en este momento. No es del intendente Tamayo, es del intendente anterior, que se sancionó después de grandes discusiones que tienen que ver con el presupuesto participativo, que se dio en todo el país la discusión del presupuesto participativo. Si no mal recuerdo, Presidenta, es el colega Guiñazú el que estuvo abanderado con esta ordenanza. Y ustedes le están diciendo al colega Guiñazú, que no sé si entiendo que tiene cierta asesoría o dialoga con ustedes, por lo menos dialoga, tal vez por afinidad política, le están diciendo que la ordenanza, que si no las promovió él, no tengo ninguna duda que la va a compartir, porque conocemos un poco el perfil del colega, que esa ordenanza ahora no se va a aplicar, como ya en los hechos vienen haciéndolo. ¿Y qué va a pasar? Nada. Total, a partir de hoy, el intendente va a tener una ordenanza sancionada por ustedes que dice, no, la ordenanza 906 no hay que cumplirla. De la misma manera, Presidenta, y esto sí es un apartado hacia la presidencia de este Consejo, de la misma manera le cabe sobre lo que mencionó la colega Calderón. Este año no se hizo ninguna sesión en los barrios y es una obligación. E implica la participación ciudadana, e implican mecanismos alternativos a la democracia representativa más tradicional. Implican cuestiones que desde el radicalismo hasta el resto de las expresiones democráticas siempre invocan, pretenden, desean. Y cuando están sancionadas, ¿qué hacen? Cuando les toca gobernar, ponen todas esas leyes en un cajón y le echan llave. Y no importa cuál sea la consecuencia. Como el presupuesto participativo, que de ese plan de obra, que también hay que decirlo, la verdad es que es un mamarracho, pero fuera de eso, el 50% tendría que estar destinado a que se defina por los vecinos. Nada. En este Consejo Deliberante tendría que haber un presupuesto, Presidenta, salvo que no lo hayamos visto, esté en otro ítem. Puede ser, porque si en el ítem de obra pública está la escuela de manejo y está el boleto gratuito, si en el ítem de obra pública, que no tiene obras nuevas, sino mantenimiento, entre paréntesis de vuelta, entendemos por qué mantenimiento, porque obra nueva sería, asfaltamos 20 cuadras. Bueno, un bache no es una cuadra. Entonces entendemos que mantenimiento. En ese ítem aparecen rubros vinculados a políticas, no a obra pública. A lo mejor lo de la sesión en los barrios está en otro ítem, está en algún rubro del Ejecutivo, en algún rubro de la justicia administrativa de falta. Y lo leímos y se nos pasó de largo. Pero eso, Presidenta, tenemos que decírselo. Usted está legalizando la ilegalidad que sostuvo todo el año. Usted la definió y el bloque del oficialismo, en representación y por pedido de ISA, la sostuvo y la encubrió. Fue una ilegalidad. Hay que decirlo con todas las letras. ¿O cómo interpretan ustedes la violación de una ordenanza que es obligatoria para este cuerpo, que hace el ejercicio de las funciones propias de este cuerpo? Pero claro, todo el año reclamando y la respuesta fue cero. Cero. Y hoy el presupuesto es cero. Entonces la ilegalidad, que no importó porque tuvo encubrimiento, hoy se transforma, le van a dar un viso de legalidad. Les aclaro, sigue siendo ilegal y van a tener que cumplirlo igual. El presidente o la presidenta que se siente ahí el año que viene, Presidenta, salvo que sea usted o salvo que cambie el criterio, va a tener que cumplir. Porque yo no sé si se va a poder resistir otro año sin que la justicia tenga que actuar. Entonces va a tener que cumplir la ordenanza y para cumplir va a tener que modificar las partidas. Y cuando modifique la partida va a decir, ¿por qué nosotros, cuando la presidenta anterior elaboró el presupuesto, lo elaboró violando la ordenanza de sesión en los barrios? ¿Quién lo va a decir de ustedes cuando se siente alguien ahí?
¿Quién le va a señalar a la actual presidenta que cometió la ilegalidad durante el año y en el presupuesto? No es una cuestión sencilla, menor, un detalle, una cuestión de perspectiva, una opinión. No, es la legalidad que pretenden darle a la ilegalidad a través de un presupuesto. Y no es algo que surge de un día para otro. Se elabora, se discute. Nosotros y nosotras acá estuvimos esperando que venga quienes quisieran venir del Ejecutivo. Le estuvimos diciendo a ustedes, che, fíjense en esto. Al bloque del oficialismo se le marcó puntualmente lo del presupuesto participativo. Y las respuestas son en general siempre las mismas. Ah, si me hubiesen avisado antes, tal vez lo hablaba con no sé quién del Ejecutivo, si es que no se fue ya, para ver si lo incorporaba. La verdad es que de verdad esto es un bochorno. Tal vez, mis palabras pueden tener cierta intensidad o emotividad, pero lo que estoy es describiendo los datos que están en el presupuesto, Reitero, obra pública, ustedes pueden ver en la hoja 22 del presupuesto y van a ver esto que les estoy diciendo. Hoja 22 del presupuesto. Digo para que sepamos que no estamos opinando, además de opinar, necesitamos discutir el proyecto que mandó el Ejecutivo, porque es el plan de gobierno, que lo arranca diciendo que tiene el mismo sentido que tenía el gobierno anterior y hace todo lo contrario adentro en el presupuesto. Entonces miente desde el minuto 1, 0, desde el segundo 1. También se mencionó, Presidenta, y es bueno decirlo, porque yo hice una referencia, por supuesto, sin malas intenciones, pero la verdad es que, más allá que está grabado, creo que hay que decirlo. Cada vez que habla alguno de los concejales, como si hubiese un diseño al estilo bilardista, hay marcas personales. Y las marcas personales nunca son de discusión sobre los temas. Siempre es de altanería y siempre con las mismas chicanas. Entonces, nosotros arrancamos este año siendo señalados de un montón de cosas, ninguna de las cuales se probó ni avanzó. Es más, cada vez que avanza se archivan. Perdón, concejal, cedo Sí. la presidencia al concejal Silvestre. ¿Cómo no? Entonces están, por supuesto, esto es una paréntesis mío, es una opinión personal, permítanme la opinión personal. Están viendo cómo hacen para armar el mecanismo de lawfare provincial y municipal, en la provincia. Lo están viendo, todavía no le encuentran la vuelta, pero están yendo a paso firme. Lo saben y lo sabemos. En eso, bueno, me parece que hay que cuidarnos un poquito. Señalar de un montón de barbaridades sin ninguna prueba y a lo largo del año demostrar que son ustedes los que habilitan lo mismo que están señalando, es cuanto menos una incoherencia, vamos a decir así. Yo no los voy a tipificar en términos penales, pero por lo menos una incoherencia. Pero al respecto, sobre todo sobre la incoherencia, acá se mencionó como muy positivo, yo me lo anoté así, no sé si, no quiero poner palabras en boca de una colega, algo que no lo dijo en estos términos, pero el sentido, como muy bueno o muy positivo, que el Centro de Logística Municipal tenga este año 980 millones de pesos presupuestados, a diferencia de los 220 millones del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron sobre el Centro de Logística Municipal? ¿Ustedes se acuerdan lo que le hicieron decir a la presidenta del Tribunal de Cuentas sobre el Centro de Logística Municipal? ¿Ustedes se acuerdan de los, no me acuerdo cómo es el material, del piso? Del porcelanato. ¿Se acuerdan del porcelanato? Vayan al Salón de las Mujeres a ver el porcelanato. ¿Se acuerda, presidente, el porcelanato? Que lo compró el Centro de Logística Municipal, que estaba a cargo y está a cargo de la misma funcionaria. Y ustedes decían, junto con la presidenta del Tribunal de Cuentas y el resto de los vocales, sobre todo los otros dos vocales, que los entes debían desaparecer. Y nosotros le decíamos, compañero y compañera, es una estructura legal, parte de la ley provincial, el artículo 133, está habilitado en la medida que tenga
Y ustedes decían, no, pero en realidad faltó una firma, entonces tienen que desaparecer. No, en realidad se robaron porcelanato a través del Centro de Logística Municipal. O no fueron al Centro de las Mujeres, o cada vez que van les debe agarrar una culpa. Porque yo no creo que les guste, que gocen con la imputación maliciosa hacia otros colegas. Me parece que no. Eso ya sería la política de la crueldad. Y si bien Milei lo hace bandera, creo que todavía acá estamos ahí. Estamos en el umbral, pero me parece que todavía no lo cruzamos. Entonces, Centro de Logística Municipal. La colega propinante del oficialismo celebra. ¿Por qué lo celebra? Porque eso demuestra la intención del intendente de mejorar los servicios. No quiero usar palabras que sean patologizantes, pero digo, ¿hay incoherencia, presidenta, en esto? Retomo Sí, la presidencia. sí, por favor. Entonces, ¿cómo es que yo destaco hoy, celebro hoy, ustedes celebran hoy, que se incrementa a 980 millones de pesos el presupuesto para el Centro de Logística, cuando lo que se incrementa para el salario municipal es cero y lo que representa el aumento de la tarifa, más allá de todo el tarifazo que ustedes pegaron, lo vamos a ver más adelante, es un porcentaje muchísimo mayor todavía. Se celebra que se aumenta al Centro de Logística, el cual para ustedes, para la presidenta del Tribunal de Cuentas y para los otros dos vocales del Tribunal de Cuentas, era un nido de corrupción y otras cosas que dijeron. Se sigue manejando igual, tiene el mismo mecanismo, tiene el mismo sistema de auditoría. La única diferencia que podría haber entre el Centro de Logística de este año y del año pasado es... ¿Cómo? ¿Mi grito? No, la única diferencia que podría haber es, y acá de vuelta, pido disculpas de antemano si me equivoco, es la auditoría mensual que yo supongo que debe estar haciendo la presidenta del Tribunal de Cuentas. La presidenta del Tribunal de Cuentas denunció a sus dos colegas en el voto de la cuenta de inversión que ustedes desaprobaron celebrándola y nosotros le decíamos, miren que es un mamarracho, está mal hecha y ustedes la celebraron y la aprobaron, la presidenta denunció a sus colegas, ustedes no dijeron nada, no quiero decir que hay un pacto, un acuerdo, un diálogo, pero algo hay, hablaron, algo hay, un diálogo. ¿O cómo es que eso pasa todo de largo? Y yo me quedé con esa idea y me pareció saludable. Debe ser la única parte que yo comparto de ese voto de la presidenta del Tribunal de Cuentas. Me pareció saludable que quiera controlar y que diga, como no lo hicieron antes, lo voy a hacer yo ahora, a pesar de que ella era integrante también del Tribunal de Cuentas. Estaría bueno, creo que esa debe ser la única diferencia, el Centro de Logística ahora con la del año pasado. Debe haber un control mensual del Tribunal de Cuentas, supongo, no sé. Reitero, esto es una opinión personal, pido disculpas si me equivoco y si estoy mal interpretando. Pero es interesante pensarlo. Lo que antes era la puerta de ingreso al infierno, hoy es el portal al cielo. El Centro de Logística demuestra el incremento desmesurado de la plata que le ponen al Centro de Logística, demuestra la voluntad de brindar mejores servicios. 450%. 450%. El Centro de Logística. Pero bueno, ya que estamos hablando de los entes, y recuerdo que ustedes habían venido, presidenta, que el oficialismo había venido en su momento cuando tratamos justamente la cuenta de inversión, cada una con una hojita y los entes estaban distribuidos entre, seguramente ahora, bueno, podrán revisar sus propias palabras. Se habló mucho en su momento del ente de turismo. Fíjese, el ente de turismo mantiene exactamente el mismo presupuesto. Entonces yo ahí me pregunto, ¿cuál es el criterio del intendente Isa y de sus secretarias, de las que no se van, digamos, de las que no se quieren ir? ¿Cuál es el criterio para en uno incrementar 450% y en el otro nada? Pero al mismo tiempo, como dijo la colega Calderón, en destinarle más plata a turismo que a la ayuda social. Esto está escrito, ¿eh? Si quieren le vamos pasando las hojas del presupuesto y lo podemos discutir acá también.
Si tuviesen voluntad, hasta nos podemos constituir en comisión y tratar de arreglar este bochorno. Más aún, Presidenta, también se habló mucho, se imputó una conducta en este recinto a la persona que ni siquiera tenía la posibilidad de definir sobre el ente de noticias, siguiendo exactamente el mismo criterio. Voy a hacer acá otra digresión, Presidenta, después podemos volver, siguiendo el mismo criterio que la condena de Cristina. A Cristina la condenaron como si fuese jefa de gabinete, y a los jefes de gabinete de Cristina ni los llamaron a declarar. Ese mismo criterio es el que ustedes utilizaron para decir que el ente de noticias era responsabilidad de un colega que está sentado acá y no de quien administraba. Lo único que les interesaba decir era eso. Y como dijo, de manera absolutamente irrespetuosa un colega acá, para utilizar la palabra chorros. De manera irrespetuosa, yo diría, nada, no sé, no vale la pena volver sobre eso. Pero necesitaban decir la palabra, nada más. Porque la verdad es que los papeles, es que lo que ustedes firman, no se enoje, colega, si usted lo dijo. Ah, está bien. Por favor. Estaría bueno sí que lo demuestre o que lo denuncie. Por otro lado, Presidenta, es importante ver que justamente en ese ente, ¿sabe cuántas veces aumentaron el presupuesto? 12. 1.400%. ¿Escuchan ustedes? Digo, para que no gasten después plata en volver a coser los botones cuando se rasgan las vestiduras. Ustedes están aumentando 14 veces el ente que decían que era el nido de corrupción y que había que cerrar. Entonces me permito aportar este dato, Presidenta, con efusividad, debo decirlo, lo reconozco, porque la verdad es que a veces uno dice, bueno, hay cuestiones que tal vez no manejamos en el tiempo oportuno, hay temas que tal vez necesitamos profundizar, tal vez el recorrido de la práctica y la experiencia legislativa nos cambia la perspectiva. Ahora, cuando se insiste, siempre con el mismo discursito y siempre sin ningún análisis, sin siquiera permitir hacer autocrítica o asumir que lo que dijeron era una falacia, cuando eso sucede, lo único que se logra es hacer carne lo que señalaron y seguir atribuyéndole la responsabilidad a los gobiernos que pasaron, porque ese es el sentido de este presupuesto, como se dijo acá mismo, Presidenta. Por supuesto, con todo lo que venimos diciendo, está claro que está mal estimado el presupuesto, eso está claro, ¿no? Esta idea de la partida doble, que tanto utilizaron en la lectura, cuando tenían que rechazar la cuenta de inversión, y nosotros le decíamos, compañeros y compañeras, hay un problema en la confección de la partida doble, es inaprobable, es intratable la cuenta de inversión. Se lo explicamos, se lo escribimos, lo pusimos a consideración los equipos y le propusimos discutirlo y charlarlo técnicamente, y ustedes lo único que hicieron fue automáticamente votar lo que le habían pedido. También se dijo acá, Presidenta, que este año tocó gobernar sin recursos nacionales. Yo les voy a decir una cosa, ustedes son los que le hacen la fiestita a Milei. El gobernador y el intendente son los que acuerdan con las políticas de Milei y dicen que si tuviesen legisladores le votarían todo. De hecho, Presidenta, no me voy a meter en una cuestión familiar, por supuesto, pero digo como reflejo. Pero el propio gobernador y el intendente dicen que si tuviesen legisladores votarían lo que pide Milei. Y ahora resulta que no tienen recursos nacionales. ¿Y si Milei lo está diciendo? Entonces, de vuelta, no quiero patologizar, pero por lo menos hay una incoherencia. Si yo sostengo a un presidente que dice que la salida es el ajuste y que no importa quién sufra ni por cuánto tiempo, y después cuando tengo que ver cómo distribuyo los recursos en mi ciudad, digo, no, lo que pasa es que no me está entrando la plata que me tiene que pasar la nación, yo ahí lo que voy a decir es, tanto a Milei como a Poggi, el municipio le tiene que reclamar lo que le debe. A mí lo que me gustaría saber, para complementar esa afirmación, es qué reclamó el intendente. ¿Hizo algún reclamo? ¿Fue a alguna oficina nacional? ¿Fue? Tanto videíto que le gusta hacer. ¿Hizo un videíto en el despacho de Milei diciendo, vine a pedir
que me paguen lo que me deben. Vine a pedir un aporte, vine a pedir algo de plata para continuar alguna de las mega obras que se hicieron en la gestión anterior, que ustedes las están viendo, ¿no? Y que el proyecto de obra pública de este año es tapar bache. Entonces digo, cuando uno dice, no me mandaron plata de Nación, claro, y si ustedes son los que están haciendo este ajuste, no es otra estructura política, es la misma. Ahora, en la gestión anterior, que tanto les gusta traer a colación, la pandemia fue todo negativo, fue una decisión, una deliberación, y cualquier situación dramática, lamentable, triste, tenía que ver con una decisión de algunas personas, de una pandemia mundial. Y en este caso, donde hay una decisión política nacional de destruir los pilares básicos de una sociedad con movilidad social ascendente, que por supuesto impacta a nuestra ciudad, y lo vemos en la calle con la pobreza y la indigencia, y con el desastre que hay en nuestra ciudad, resulta que eso no depende en nada de ustedes, ni siquiera en el apoyo ideológico que le dan. En cada tema que nosotros hemos planteado en relación a el ajuste y las políticas de crueldad de Milei, el oficialismo en este recinto o no dijo nada o bancó a Milei. Y ahora dicen que en realidad este presupuesto es medio austero porque están considerando que no recibieron plata de Nación. ¿Y qué están esperando? Y yo les pregunto, ¿reclamaron? ¿Y de la provincia? Porque el boleto estudiantil, que alcanza para 3 meses lo que presupuestaron, cuando después tuvieron que hablar sobre el boleto, se adjudicaron como un hecho de gestión del intendente que el gobernador Poggi le pague el boleto. Ahí sí se adjudicaron la gestión política. ¿Cómo no aprovecharon ese momentito para reclamarle el Tratado de la Toma también? O para ir a reclamarle a Milei. Entonces, cuando vemos este presupuesto y observamos lo que, reitero, más técnicamente y de forma detallada han explicitado los colegas, me parece que no cabe otra opción que rechazarlo, porque insisto, o es una mentira, un embuste, falso, engañoso, trucho, falaz, la palabra que a ustedes les parezca, o es un plan, o distraigo todo y hago un presupuesto sobre el cual voy a disponer absolutamente los recursos de manera libre, mucho más de lo que señalé y critiqué en las gestiones anteriores, y ustedes recordarán que las gestiones anteriores se discutía en este recinto, y hoy lo mencionaron al colega Araujo, cuando él decía, ojo el porcentaje de transferencia partida, no puede ser más del 30, voy a admitir el 30, pero igual es una barbaridad, a eso hay que terminarlo. Bueno, ¿qué hicieron ustedes? Lo primero que hacen es sostener el 30. Bueno. Sí, y que bajamos, por supuesto, por pedido de él, exactamente. Digo, se atendía a lo que se decía. Por otro lado, cuando se decía, los presupuestos hay que cuidar que no estén subvaluados, y se hacía un esfuerzo para explicar, y si había alguna cuestión que discutir, se discutía. En este caso, ustedes leen lo que ya saben que está subvaluado en el 50% por lo menos, digo, me voy a la partida de recursos propios, y dicen que en realidad la cuestión es austera, prudente. Y le cuentan a la ciudadanía, a los medios de comunicación, que están tomando para hacer este análisis los datos del primer trimestre. Y tienen en este recinto ya el segundo y estamos esperando el tercero. Y no hace falta más que hacer el trabajo que tienen que hacer, es leer el último número que tenemos acá, si no quieren ir a pedirle el tercero para que cumpla el intendente. Otra cuestión, Presidenta, que esto sí, no recuerdo que lo hayan mencionado, pero a mí me llamó poderosamente la atención, Presidenta. Si usted ve en la hoja 11 del presupuesto, usted va a ver que hay un rubro que dice sentencias judiciales. Y usted ve cuánto presupuestaron, y la respuesta ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Cero. ¿Cómo? Para sentencias judiciales, 0%. 2025, 0%.
2024 veo presupuesto. Veo presupuesto. ¿Por qué veo presupuesto de 2024? Porque ustedes saben que hay sentencias judiciales en contra del municipio. Y ustedes sabrán que una de las cuestiones principales que se alega año tras año para declarar las emergencias tiene que ver precisamente con el cumplimiento de sentencias judiciales, algunas puntuales, que según viene diciendo casi unánimemente la política hasta este momento, o mejor dicho, todavía no lo dijo, yo lo estoy interpretando así, es que le generarían un gran perjuicio al municipio, pero un gran perjuicio, al punto de llevarlo casi a una situación de quiebra, si es que pudiese quebrar un municipio. Si estuviésemos viviendo en un estado como en un país Concejal como Cordido, sí, por favor, vaya redondeando. Sí, ya redondeo. Si estuviésemos viviendo en el sueño de Milei, tal vez un municipio puede quebrar. Acá no. Pero digo, sí impactaría en los recursos. Entonces ahí vamos a tener el argumento. No le puedo aumentar a los trabajadores porque tengo que pagar una sentencia. No puedo mejorar los servicios porque tengo que pagar una sentencia. ¿Qué hago entonces? ¿Qué le respondió la política? ¿Qué le respondió, por supuesto? ¿Qué le respondió la política a esa situación? Bueno, declaremos la emergencia porque no encontramos todavía una alternativa mejor. Entonces yo me voy este año y veo presupuesto para pagar sentencias judiciales, 0. Lo primero que pienso, Presidenta, no soy exégeta del intendente, pero lo primero que pienso es que no va a haber declaración de emergencia, claramente. Si no están presupuestando, que va a haber declaración de emergencia. Si no están presupuestando nada, están suponiendo que van a declarar una emergencia y en este caso sin saber siquiera cuánto tienen que pagar de acuerdo al presupuesto. O sea, cuando ustedes traten la emergencia, si es que la tratan, en el rubro de suspensión de ejecución de sentencia, nosotros le vamos a hacer la misma pregunta que ahora. ¿Cuánto es lo que tendríamos que pagar, compañeros, de acuerdo al presupuesto? Y ustedes van a decir, tengo que pagar 0. ¿Y entonces por qué va a declarar emergencia? Una opción. La otra opción es que precisamente sea este el año donde a alguien se le ocurra pagar cifras siderales en sentencias judiciales. Ya es así, Presidenta, permítame decir, no van a poder decir, es culpa de Tamayo, ya viene de lejos, ¿no? Pero bueno, no sé cuál de las dos opciones. Ahora, vayamos preparando el número, porque cuando ustedes si quieren tratar la emergencia, nosotros vamos a preguntar cuánto es lo que se debe de acuerdo al presupuesto, 0. Y entonces ¿para qué va a declarar emergencia? De vuelta, o es un plan deliberado, o es un error garrafal, o es un bochorno planificado. Yo me inclino por la tercera. Otra cuestión similar, Presidenta, similar. Hoja 172, Presidenta. Justicia de falta. Justicia de falta. Hoja 172. Invito a que la lean, compañero. Justicia de falta. Sí pido de antemano, pido por favor al intendente que cuando hablemos de esto, no es grave lo que voy a decir, entonces que no persiga a nadie. Sí sería importante también que esas persecuciones empiecen a caminar en el fuero penal como tienen que caminar y no que sigan cajoneadas ahí. Pero vuelvo a lo importante, Presidenta, que es el presupuesto, 172, hoja 172. Resulta que no hay ningún artículo, si ustedes leen el articulado, no hay ningún artículo que hable sobre, en el articulado, sobre la justicia de falta en el sentido de suspender la ordenanza 920-2019, que es de jerarquización de la justicia de falta. Recordarán, contextualizo, Presidenta. Sí. Tiene la palabra concejal Calderón. Sí, vale recordar que el despacho ha sido por mayoría en su texto original, digamos. O sea, la comisión de Hacienda, en este caso, los integrantes por la mayoría, no han modificado ni una coma. Exacto. ¿Por qué es importante? Continúa en el uso de la palabra, concejal. Gracias, Cordido. colega. Y vaya redondeando, por favor. Sí, es muy pertinente la aclaración de la colega. El oficialismo ha sostenido que es importante, de acuerdo a los fundamentos que están en este proyecto, es importante que la ordenanza de jerarquización de la justicia de faltas deje de ser incluida dentro de la emergencia. Es decir, que se instrumente. En particular se señaló con dos cuestiones.
se instrumente, mejor dicho, se cumpla la ordenanza, que también, si no mal recuerdo, es una ordenanza en la que trabajó el colega Guiñazú. Y bueno, nosotros vemos acá algo que ustedes recordarán, el año pasado nosotros quisimos discutir e instrumentar la justicia de falta. Usted, Presidenta, era miembro de la comisión en ese momento de legislación, propusimos instrumentarla, no quisieron por la propuesta que estábamos haciendo, le dijimos, bueno, la discutimos el año que viene, usted mismo dijo, el año que viene le seguimos con este criterio, dale, perfecto, y bueno, y pasó todo el año. Pero, oh sorpresa, vemos, si bien en el articulado no se dice nada, en el contenido de esta ordenanza, en los fundamentos de esta ordenanza, se sostiene que correspondería, voy a poner potencial, o que corresponde, poner en vigencia la ordenanza 920, y lo único que habría que revisar en ese caso es el órgano que administre los recursos de la justicia de falta, que era una de las cuestiones que se venía discutiendo, que ustedes mismos venían diciendo hay que instrumentarlo a ese órgano y ahora están diciendo que hay que sostener de alguna manera ese órgano, sostener la suspensión del funcionamiento del órgano que administre los recursos. Y por otro lado, sí, esto lo firmó el intendente Gastoniza. No es una parte de la discusión retomar. Claro, Gastoniza dice que este año se tiene que poner en marcha la justicia de falta y que se tiene que suspender el órgano que maneje los recursos, que es un artículo específico, artículo, si no mal recuerdo, 19 de esa ordenanza, de la ordenanza 920-2019, y que también podría mantenerse la suspensión del artículo 30 que dispone la creación del segundo juzgado de faltas. Es decir, el intendente Isa está firmando y diciendo acá que él va a poner en funcionamiento la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Falta, que va a suspender el artículo que le permite manejar los recursos a la justicia de falta, contradiciéndose con todo lo que vino sosteniendo hasta el momento, que es que había que dejar que ese organismo administre, y que todo eso se tiene que hacer en cumplimiento de la Constitución y de la Carta Orgánica. Lo escribió, página 172, Jorge Gastoniza. Entonces, ¿por qué me interesa señalarlo, Presidenta? Porque en breve seguramente va a entrar una ordenanza de emergencia, salvo que no haya emergencia. Bueno, en ese caso, esto es un preludio, está diciendo se va a poner, pero ¿cómo vamos a hacer con estos otros dos artículos que dice que sí que hay que suspender? Entonces ahí no se entiende, reitero, o es un error garrafal o es un bochorno planificado. Y ustedes lo van a aprobar. ¿Cómo hacemos con este punto? Y ahora viene lo otro. ¿Y dónde está la plata para esto? Del presupuesto que ustedes van a aprobar. No es menor, Presidenta. Y finalmente, no quería dejar de mencionar algo que también ya se dijo, y lo vamos a seguir repitiendo hasta el hartazgo. Cuando ustedes modificaron la ordenanza 768 del 2016, no de la gestión Tamayo, una ordenanza anterior a la gestión Tamayo, que dispone el sistema de compra y contrataciones siguiendo los criterios de la ley provincial de compras y contrataciones. Es más, diciendo que se aplica supletoriamente esa ley de compra y contrataciones. Este año, para historizar un poco, este año cuando una de las secretarias principales de la gestión salió huyendo del municipio porque le estaban haciendo firmar cualquier cosa, la respuesta política fue mandar un proyecto de modificación de la ordenanza de compra y contrataciones que ustedes aprobaron incorporando el inciso O al artículo 24. Y nosotros y nosotras dijimos, ese inciso implica otorgarle el mismo efecto que le otorgan los DNU al presidente en materia de contratación, que normalmente hasta acá se hacía con la emergencia. Cada vez que se declaraba una emergencia se autorizaba o no la contratación directa en otros supuestos que están por fuera de la ley, y en este año ustedes se encargaron de armar este esquema. Por lo tanto, Presidenta, y ahora sí para ir cerrando, este presupuesto de equilibrado, de austero, de medido, de razonable, no tiene nada. Es un presupuesto de ajuste, de degradación del empleo, de saqueo y de la destrucción de los servicios públicos.
es seguir la misma política del gobierno nacional, destruir el Estado, desvalorizar el trabajo de las personas que hacen que el municipio exista, porque sin trabajador y trabajadora el municipio no está, y demostrar que tienen la intención de seguir persiguiendo política, ideológicamente, a toda persona que piense distinto, y que han armado un sistema, un entramado, para realizar contrataciones como quieran, con quienes quieran, y para lo que quieran. Y que todo lo que dijeron durante todo el año que había que modificar porque era un nicho de corrupción, lo han incrementado. Lo han incrementado. Basta mirar los tan renombrados entes. Y por supuesto lo vamos a ver después en la rendición de cuentas, cuando llegue en su momento, ¿no? Gracias, presidenta. Gracias, concejal Cordido.